Modernos rascacielos, inspiración del mundo náhuatl. Los templos del Tacay se convierten en verdaderos rascacielos, los primeros de América, y no es sorprendente que los arquitectos estadounidenses que diseñaron los rascacielos en las décadas de 1920 y 1930 hayan adoptado conscientemente las formas. Lo anterior fue afirmado por el escritor Vincent Scully en su obra La humanidad y la tierra en América y Europa, y expone dos fotografías en las cuales se puede apreciar la similitud arquitectónica de nuestro pasado histórico mexicano, con las modernas construcciones de nuestro hoy llamado mundo occidental. Está comprobado que en todas las poblaciones de nuestro magno imperio mexicano existía un centro urbano, en donde eran construidas gigantescas edificaciones que alcanzaban varios metros de altura, los cuales hoy son nombrados por los arqueólogos como centros ceremoniales. Los edificios modernos son impresionantes y cubren una necesidad social, pero carecen de belleza y son ajenos al medio natural, todo lo contrario de los majestuosos edificios de nuestro magno imperio mexicano, en donde la construcción está acorde al medio y embellece a la naturaleza. Por ejemplo, el mayor templo de la capital de México, Tenochtitlan, el cual tenía una altura de aproximadamente 60 metros, en su plataforma superior era rematada por dos grandes edificaciones, o capitolios, dedicadas a las venerables entidades celestiales, Tlaloc y Huitzilopochtli. Estas dos enormes torres indicaban los equinoccios y los solsticios. Los arqueólogos estadounidenses, después de muchos años de investigaciones, han llegado a la conclusión que la cultura tanto del norte como del sur del continente fue una expansión del magno imperio mexicano. Al respecto, el escritor Stephen H.J. Lexon explica en su obra La arquitectura del antiguo sudoeste que culturalmente el antiguo sudoeste de los Estados Unidos era en realidad una extensión norteña del mundo mesoamericano. La ideología, el arte y los incontables elementos que edificaban a las grandes civilizaciones de México se extendían hacia el norte tan lejos como el maíz. Al referirse a las construcciones de Chaco y Pueblo Bonito, ubicados en Nuevo México, asevera que la construcción implicaba una compleja coordinación de mano de obra y materiales, como el acarreo de miles y miles de enormes vigas de pino, desde bosques a más de 100 kilómetros de distancia. Agrega que aunque la construcción de Pueblo Bonito no puede igualar las pirámides de Egipto o Teotihuacán, no fue una simple empresa de pobladores de aldeas, si se toma en consideración la escala y la formalidad de las construcciones. Estas fueron realizadas por un arquitecto, por lo cual, sin la menor duda, se pueden llamar arquitectura monumental. Asimismo, se ha comprobado que la complejidad y la escala del diseño en Chaco responde a un orden y una magnitud mucho mayor de la que se ha sugerido, con los modelos de sencillas aldeas, pues el Cañón de Chaco es el centro principal de una vasta región que cubre casi toda la zona ancestral de los pueblos náhuatl del norte. El escritor explica que la arquitectura de Chaco abarca la tierra en toda su escala, creando un paisaje ritual sobre toda la región ancestral. En general, el arqueólogo trabaja de pie y a esta altura limitada, una gran casa de Chaco en la distancia puede parecer simplemente un mini pueblo, pero desde cientos de metros de altura en el aire puede verse como una geometría simbólica y ritual. Su posición central y sus antiguos caminos, que unían el centro con sus asentamientos satélites más pequeños, que los extraordinarios monumentos arquitectónicos del Cañón de Chaco, abarcan más de 260,000 kilómetros cuadrados. Ninguno de estos asentamientos satélites estaban aislados. Para tener una mejor idea de esas monumentales zonas urbanas de nuestro magno imperio azteca, anexamos un plano de esta zona. Los anteriores datos nos indican que los grupos sociales náhuatl del norte habían edificado verdaderos centros urbanos en zonas habitacionales y casas de 1 a 4 plantas o niveles, con calles amplias y rectas, con servicios públicos y con producción agrícola totalmente autosuficiente, centros urbanos que sirvieron posteriormente de modelo para las actuales ciudades. Algunos escritores habían afirmado que los grupos sociales náhuatl, como los apaches, Hopis, entre otros, no contaban con ciudades establecidas cuando se consumó la invasión anglosajona a esas tierras del norte.
sino que vivían en pequeños grupos con casas de palos forradas con pieles, llamados tipís, casa de campaña o viviendas efímeras. Cuando se llevó a cabo la invasión anglosajona, llamada Conquista del Oeste, estos grupos náhuatl habían abandonado sus ciudades desde hacía más de 300 años, pues cuando llegaron los primeros invasores latinos, se fueron a vivir a los bosques y montañas para no ser esclavizados. Posteriormente, a aquellas poblaciones náhuatl se les llamó pueblos fantasmas, porque estaban deshabitados desde hacía mucho tiempo atrás. Sin embargo, está comprobado que a la llegada de los invasores anglosajones existían poblaciones netamente náhuatl y que sus habitantes tuvieron que huir y abandonar sus casas ante la crueldad de los agresores. Las poblaciones náhuatl del norte, al igual que las poblaciones del centro del continente, tenían diversas construcciones arquitectónicas, pues construían casas de material durable, como piedra, tabique, adobe y piedra. Estas edificaciones se realizaban según la zona ecológica o el clima. En los años de 1500 había una enorme diferencia entre los pueblos de Anáhuac y Europa. En el Magno Imperio Azteca, las ciudades contaban con los servicios públicos, calles amplias, limpias y bien trazadas. Todos sus habitantes o ciudadanos tenían casa con recámara, sala, cocina, baño, jardín o patio. Todos los enseres como cama, comedor y sillones, así como alimentación suficiente y trabajo. ¿Cómo vivían los europeos en esos mismos años? El escritor italiano Umberto Eco, en su obra El nombre de la rosa, describe: «Me describió una infancia muy penosa en una aldea donde el aire era malsano, las lluvias excesivas y los campos pútridos, en medio de un aire viciado por mismas mortíferos. Los señores tenían los rostros blancos, como los pobres, aunque observó Salvatore, muriesen mucho más de estos que de aquellos. Quizás, añadió con una sonrisa, porque pobres había más. Los predicadores anunciaban el fin de los tiempos, pero los padres y abuelos de Salvatore recordaban que no era la primera vez que esto sucedía, de modo que concluyeron que los tiempos siempre estaban a punto de acabar. Y cuando hubieron comido todas las carroñas de los pájaros y todos los animales inmundos que pudieran encontrar, corrió la voz que en la aldea alguien había empezado a desenterrar a los muertos. Salvatore se esforzaba por explicar cómo hacían aquellos que cavaban con los dedos en el suelo de los cementerios al día siguiente de algún entierro. El autor incluso da a conocer que en esa época en muchos lugares de Europa se practicaba el canibalismo. Asimismo, el sacerdote e historiador Bartolomé de las Casas, también en una de sus obras, da a conocer que en Inglaterra, por aquellos años, se vendía públicamente carne humana, tanto en restaurantes como en mercados. Lo anterior lo hemos expuesto para darnos una mejor idea de la situación real de la sociedad náhuatl y la europea, la cual nos indica que los centros urbanos, desde la planificación de la ciudad hacia sus diversas construcciones, fueron tomadas como modelo para las actuales ciudades de América y de muchas partes del mundo. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.